Benjamín Geber ha tenido la gentileza de acercarse. Le damos las buenas noches y vamos a hablar un poquito de números. Estamos bastante oscuros hoy, ¿eh? Estamos, todos. Estamos Muy formales, y no, la lluvia. Hoy decidí de luto. ¿Qué querés? ¿Cómo anda, Benjamín? Me acompaña. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación. Bueno, hemos estado haciendo algunos relevamientos. Así es. Hicimos una encuesta provincial, presencial. Y bueno, esos son los resultados que tenemos para Ahí está compartir. la ficha técnica. Así es, últimos días de febrero. Como les decía, una muestra de 800 casos, son unos 3,5 de margen de error. Y bueno. ¿Qué hay para comentar? A ver, imagen sobre el presidente, por un lado, su gestión. Su gestión. Que es Y segundo es el gobernador. Así es. Por un lado, la figura de Gustavo Sáenz, pero también su gestión por otro lado. Sí, lo que podemos ver en ese gráfico evolutivo es desde agosto a noviembre ahora, cómo se fue moviendo la imagen. Hay un pico en el proceso electoral, que es muy propio de estos procesos en donde frente a la alta exposición y donde la gente toma partido por un espacio político, aumenta y después empieza un poco a disminuir o a volver a números anteriores. Y vemos que se comporta de una manera casi similar la imagen de la gestión del gobierno como la imagen presidencial. Y esto pasa también en la provincia de Salta con el gobierno provincial y con el gobernador. Bien, ahí hay algunas temáticas también, sí, ¿no? A mí me parece siempre interesante en esta época de los estudios de opinión. Que no hay elecciones. Que no hay elecciones, además, que lo que era la evaluación de gobierno, la imagen de un dirigente antes, de alguna manera era un predictivo de la intención de voto. Y eso en el último tiempo ya no ocurre. Hay gente con muy buena aprobación que no es reelecta o que no es elegida para un cargo, y hay dirigentes con una mala reputación que sin embargo son votados. Por eso es interesante lo otro que puede verse, lo que yo le llamo el doble clic sobre una variable o un zoom, y por ejemplo las variables que tienen que ver con la economía, que está muy vinculado y muy conversado hoy. Por ahí que hay un proceso en donde estamos pasando de la expectativa del éxito económico de este gobierno a la ansiedad por ver esos resultados, y bueno, ahí uno puede ver qué porcentajes creen que esto está bien, que está mal y que están muy mal. Lo mismo a quién le atribuye esa responsabilidad. Y eso ayuda a veces un poco a entender cómo algo puede no estar yendo tan bien, pero sin embargo tener buena aprobación. Que esa es la gran pregunta, ¿no? Que muchos se lo plantean, es decir, la economía está generando una gran cantidad de despidos, una gran cantidad de cierre de empresas, una pérdida de la capacidad del poder adquisitivo. Sin embargo, hay un número cercano, el 40%, 38%, 40%, que mantiene todavía todas las expectativas positivas. Sí, por eso me parece interesante el segundo gráfico, por ejemplo, donde uno puede ver el porcentaje todavía de gente que cree que la situación económica es culpa del gobierno anterior. Exactamente. O que es culpa del gobierno provincial. Pero quiero decir, exime al gobierno nacional todavía de una responsabilidad. Eso también sirve al momento de que uno analice y dice, che, pero está pasando esto, esta cantidad de despidos. Claro, pero bueno, hay gente por aquello. pasó con el caso FATE, que por ahí fue uno de los casos que más visibilidad tuvo. Dice, no, esa empresa venía con problemas en el gobierno anterior y que incluso con el gobierno de Macri, esto no pasó ahora. Y algunos temas puntuales, como por ejemplo la dolarización o el cierre del Banco Central, que fueron caballitos de batalla muy fuertes de Milei en su momento. Es más, mucha gente tenía la expectativa de la dolarización de que iban a cobrar en dólares. Es más, muchos creían que lo mismo en pesos iban a cobrar en dólares. Sí, de cualquier manera lo que nosotros identificamos, por lo menos en las provincias donde hacemos los estudios, es que el contrato electoral que tiene Milei con la sociedad era bajar la inflación. Estas otras medidas eran posibles caminos. Mientras él la logró o lo hizo en parte, o la sociedad reconoce que la inflación se controló, no importa mucho si fue con la eliminación del Banco Central o con una dolarización, sí que los precios de alguna manera hayan bajado. Es como algo que salió de agenda. Salió de agenda, se empieza a instalar ahora. Nadie lo lamentó. Se empieza a instalar ahora, tal vez todavía sin una asociación directa,
con justamente el atraso del poder adquisitivo, la falta de empleo. Todavía no hay una asociación muy directa con eso. Pero inflacionario, así como que... Bueno, hay algo, digo, por eso yo decía, estamos pasando de la expectativa a la ansiedad por el resultado. Mientras todavía dure eso, la gente todavía va a dar tiempo a esperar a que ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque fue una apuesta importante, porque ya tiene un costo de 2 años y hay una necesidad de que esto salga bien. Ahí está el cuadro sobre la imagen del gobierno de la provincia de Salta y del gobernador, también con números similares. Muy ¿no? parecidos los gráficos. Son muy parecidos, es muy parecido el comportamiento, una imagen positiva y negativa que está pareja. Lo mismo, digo, también es interesante ahí ver de qué se compone, cómo se comporta esa sociedad que dice que tiene muy buena o buena imagen de un gobierno, porque detrás de eso por ahí uno encuentra esas batallas que da cada gestión día a día. El tema es que hacia la derecha, en lo que es el cuadro de la derecha justamente, en el caso del gobierno de Milei, se ensancha, hay un espacio entre la negativa y la positiva. Acá no, hay un cruce. Bueno, acá justo se produce ya el cruce, está dentro del margen de error, pero sí llega a ser por muy poco más grande la imagen negativa que la positiva, pero estamos hablando de 49.5 a 49.1. Digo, ¿no? Claro, está absolutamente en el margen de error. Bien. Y evaluación de las demandas. ¿Qué sería esto? Esto, bueno, ¿cuáles son los principales problemas a resolver que tiene el gobierno? En primer lugar, la inseguridad. Después vienen los ingresos bajos y el desempleo. Como esto, hay un entrevistado que cree que es una responsabilidad del gobierno provincial, no está pensando que tiene que ver con las políticas nacionales. Si sumamos ingresos bajos y desempleo, nos habría dado que era la primer variable. Claro. Y después otra cosa que me parece interesante pasa como en otros temas, ¿no? Que hay mucha gente que no sabe a quién corresponde la competencia en su resolución, o por ahí es compartida. Siempre solemos decir que hay que trabajar con la cabeza del elector tal cual está. Claro. Si uno le dijera, bueno, pero eso a mí no me corresponde. Claro, esto no puede ser. Ustedes en la campaña dijeron que los votamos para solucionar los problemas que teníamos y eso es un poco lo que espera. Después, cuando hay algo que pasa con el gobierno de Milei que hablábamos recién y hay una clara sintonía entre lo que el gobierno dice que se está ocupando y lo que la gente espera que se ocupe. Eventualmente el gobierno se sale de agenda y uno supone muchas veces que tiene que ver con que le está yendo mal en eso que le debería ir bien. Entonces empiezan los insultos, empieza todo el espectáculo político. Acá con el gobierno provincial estamos justamente preguntando eso. Digo, si cree que el gobierno sabe cuáles son esos problemas y se ocupa, si cree que sabe cuáles son, pero no se está ocupando mucho, o si no sabe cuáles son esos problemas, ¿no? Que es también algo importante, porque en estos últimos tiempos hay un fenómeno muy parecido al último tramo de la gestión de Juan Manuel Urtubey, donde el gobernador empieza a tener una exposición nacional y la sociedad puede empezar a interpretar que está con otra agenda de prioridades que no tiene que ver con la que es la de uno. Benja, gracias por haber venido. No, a ustedes por la invitación. Muy bien, y nos veremos en el próximo estudio. ¿Para cuándo? Para fin de mes vamos a tener algo de capital. Estamos viendo el fenómeno de Dante Gebel y algunas cuestiones de agenda. Y para el otro mes ya vamos a tener datos provinciales otra vez. Muy bien. Ya está. Muchas gracias. Gracias por venir.